Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más del programa Iglesia, Estado y Sociedad, de este espacio donde desde el Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia de nuestra Pontificia Universidad Católica compartimos con ustedes semana tras semana distintos temas, eh, distintos asuntos, distintos documentos que son pertinentes para el magisterio social de nuestra iglesia, pero sobre todo que son muy pertinentes para nosotros como sociedad. Y en el día de hoy queremos compartir con ustedes otra conferencia que se dictó como parte del 11º Simposio de Matrimonio y Familia eh, aquí en nuestra Pontificia Universidad Católica hace unas semanas. Esta conferencia dictada por el doctor Luis Gustavo Meléndez, director de investigaciones del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana o INDOSOC, y que gira en torno al tema de la familia desde la doctrina social de la Iglesia y desde la economía. Así que, sin más, los dejamos con el doctor Luis Gustavo Meléndez. El esquema que vamos a seguir esta tarde, el mapa de nuestro recorrido, será partir de un breve contexto general del contexto de la familia, entender las propuestas sociológicas, socioeconómicas de la familia como un vínculo o un agente económico, y después pasar de ahí a un segundo bloque que sería una perspectiva teológica, en donde veremos la cuestión de la familia como la domus ecclesiae, ¿no? Como la casa de la iglesia en este caso, y después pasar a la propuesta de Francisco, la familia y la casa común. Finalmente, tendría que salir ahí mi beta sistemática de la cuestión de ver la Trinidad como un modelo de familia, ¿sí? Bien, pues entonces, una vez, digamos, aclarado este recorrido, les diré que hay muchas, esta mañana hemos escuchado con el señor Ramos y después con la maestra Alejandra, hemos escuchado muchas ideas en torno a la familia desde la tradición, desde el magisterio de la Iglesia, ¿no? Desde que sí, la familia es el fundamento y es el núcleo de la sociedad. Esto está visto en Vaticano II con Apostólica Nauctositatem, la escuela como, la familia como una escuela del más rico humanismo, ¿no? Que también está planteado en la Gaudium et Spes, en fin. Después, también el magisterio, después con Juan Pablo II, en la Familiaris Consortio, se nos habla de cómo la familia es el fruto de la sociedad, el futuro de la sociedad se fragua en la familia, desde la familia. Después también con Benedicto XVI, cómo hablaba del amor como principio de la vida en la sociedad, esto en Caritas in Veritate, ¿no? Y cómo en este mismo documento, la Caritas in Veritate, Benedicto XVI va especificando que la forma en que se realiza, la forma operativa de la caridad, tiene que ser la justicia y el bien común. Bueno, en este hay otras muchas expresiones y comentarios en torno a la familia que ya hemos escuchado esta mañana, del Magisterio de Francisco y demás, que no ahondaré en ellas en este momento, pero simplemente para decirnos, bueno, tenemos esta idea, sobre todo sociológica y eclesial, de decir la familia como núcleo principal de la sociedad. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿O por qué es tan importante esta idea de la nodal, ¿no? De la sociedad, que en la sociedad tiene la familia? Hay diferentes estudios y aproximaciones sociológicas. De las primeras que existieron fue la de Max Weber,
Cuando Weber habla de la familia como un vínculo, es decir, como una parte importantísima a la hora de vincular el capital social, del cual ya en la intervención anterior de la maestra Alejandra nos hablaba de esta importancia del capital social en la familia. ¿Por qué? ¿Por qué Weber está planteando la importancia de vehicular, ¿sí? la importancia de la vinculación de la familia en la sociedad? Pues porque todo lo que acontece al interior de este núcleo social, todo lo que acontece al interior del nicho familiar, de alguna manera impacta directa o indirectamente en la exterior de la familia, es decir, impacta hacia las diferentes funciones de la sociedad. Hay otros autores, Luhmann, por ejemplo, Nicolás Luhmann, que habla de la funcionalidad en la sociedad, ya sea la función de lo religioso, la función de lo familiar, etc., ¿no? Bueno, todo esto impacta en la cuestión social. ¿Qué es lo que está tratando de decir Weber y otros sociólogos cuando hablan de la familia como un vínculo? Dice, hay que poner atención porque lo que ocurre al interior de la familia, es decir, los lazos que se establecen entre los miembros de la familia provocan estabilidad social o bien lo contrario, provocan ruptura social. ¿Sí? Creo que ustedes conocen, quizá por oídas, ¿no? O por los medios de comunicación, las redes sociales, el contexto de violencia tan marcado que se vive en estos momentos en mi país, en México, ¿no? Es un contexto de violencia provocado en buena medida por la delincuencia organizada, por el narcotráfico. Y el gobierno actual, que está a punto de terminar el periodo presidencial el próximo mes de junio, el gobierno actual en su discurso, pero solamente en su discurso, hablaba de la importancia de poder generar espacios urbanos, espacios en las escuelas públicas, para poder crear entornos seguros, entornos formativos para la integridad de la persona. ¿Por qué? Decía, y en esto tiene razón en el discurso, porque dice, si la persona está bien formada, bien cuidada, en los diferentes nichos en donde se desenvuelve su vida cotidiana, bueno, esto evitará que a futuro caiga tan fácilmente en las redes del narcotráfico, que por demás se está convirtiendo ahora en un aliciente de promoción social, ¿no? de escala social. Hay toda una serie de estudios en este momento a nivel de tesis doctorales incluso, de lo que se ha llamado la narcocultura y la estética de la muerte. Es decir, cómo a partir de nuestro consumo cultural, podemos escuchar lo que hace un momento en la comida hablábamos, ¿no? del ¿cómo se llama este género musical? El trap, gracias, el trap, etcétera, etcétera. Y los narcocorridos, ¿no? Los corridos tumbados, etcétera, etcétera. Y cómo este género musical de alguna manera está indirectamente promoviendo un estilo de vida. Cuando vemos un video de videos musicales, ¿no? de corridos tumbados, y vemos a Bad Bunny cantando con Grupo Firme, y etcétera, etcétera, y vemos las marcas de la ropa que traen, las cadenas, las joyas exhibiéndose ahí, ¿no? El oro, Dolce & Gabbana, Gucci, etcétera, etcétera, de pies a cabeza, espantosos de vista, pero bueno, muy costosos. Y entonces eso resulta atractivo para ciertas personas. Y dice, yo quiero eso, ¿no? Yo quiero eso para mí. Bueno, si lo quieres, tienes que unirte, ¿no? Ven y bienvenido seas. Y entonces, justo esta estabilidad social se rompe, según algunos sociólogos, cuando desde el núcleo familiar las relaciones al interior no son armónicas, no están bien construidas, cuando no hay identidad y apego hacia los míos, ¿sí? Cuando yo no me siento recibido, acogido, en México decimos apapachado, ¿no? Es decir, abrazado. El apapacho es como un abrazo con el alma, ¿no? Es lo que dicen que significa.
Y entonces cuando yo no me siento así, busco este sentido de pertenencia, esta aceptación, esta promoción social también en otro lugar. Bien, ¿por qué la familia entonces sigue siendo importante para establecerse como un vínculo social? Porque definitivamente apoya a la mejora de la sociedad en cuanto que la familia está generando o está cuidando a la futura mano de obra de una sociedad, ¿sí? La familia está, una familia más o menos asentada, con raíces, ¿no? en donde las relaciones con los próximos son muy cercanas, son solidarias, fraternas, evitan hasta cierto punto, es uno de los factores que evitan o hacen pensar 2 o 3 veces la migración. Cuando dice, no sé si dejar mi casa o no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy consolidado ahí, porque tengo raíces bien desarrolladas, porque estoy bien plantado con los míos, porque voy a extrañar mi casa, mi terruño, ¿no? Los míos, la comida, las comidas familiares, ¿no? Las comidas de la abuela, qué sé yo. Entonces dice, cuando no están generadas estas raíces, es muy fácil que alguien diga, yo no tengo nada aquí que cuidar y a nadie que dejar atrás, por lo tanto, puedo salir a otro lugar fácilmente. Entonces, dice, cuando una familia tiene raíces hondas, eso hace que se piense 2 o 3 veces la cuestión de la migración, la movilidad. Hacia el interior, hacia el interior de la familia, cuando hay ciertos índices de bienestar, y no solo de bienestar económico, sino de bienestar relacional. Hoy en día, hace unos días leía un artículo de la BBC, en donde hablaban ahora del fitness social, ¿sí? No solamente de un fitness corporal, estético, ¿no? Sino de un estar bien, de un estar en armonía en las relaciones de mi entorno cotidiano. Y esto lo hablaban haciendo alusión a una investigación que se inició en el año 1948, en la Universidad de Harvard, y a partir de todos estos años, siguiendo a cierto número de personas, todo su itinerario de vida y los hijos de estas personas, incluso los nietos de estas personas, el estudio ha durado 4 generaciones, para ver la calidad de vida de estas personas y de su entorno familiar directo. Y lo que vieron fue esto: aquellas personas que a lo largo de su vida establecieron relaciones de cercanía, de afecto, de amistad, de amor entre los suyos, con su familia y sus amigos cercanos, era una marcada tendencia que tenían un mayor índice de longevidad y un mayor índice de bienestar, menos propensiones a las enfermedades cardiovasculares, a la diabetes, etc. Esto es lo que indica este estudio, ¿no? Que se acaban eso en el 2016 se dieron los resultados de esa investigación. No sé si ustedes han visto que últimamente, hace poco también acaban de salir otra vez las estadísticas de el país más feliz del mundo, ¿no? O los países con mayor índice de felicidad en el mundo. Y una vez más, Finlandia es quien tiene el número 1 en las estadísticas. Hay una serie de indicadores que ayudan a poder estudiar esto de la felicidad, pero básicamente lo que dicen es, ¿en qué se basa esto de la medición de la felicidad? En la capacidad de tener un cierto bienestar hacia el interior y en el desarrollo armónico en el interior y con los cercanos a las familias. Y bueno, ahí son importantes muchos factores, la cuestión de un equilibrio en las horas de trabajo, también con las horas de compartir con la familia, de compartir con los amigos, ¿sí? Los europeos, la mayoría de los europeos, no entienden, por ejemplo, el ritmo de vida que se tiene en los Estados Unidos o en ciertos lugares de América Latina, en donde todo el tiempo es trabajar para poder pagar un alquiler, una hipoteca, un coche, un crédito de estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Y dicen, no lo entendemos, ¿no? Claro que no lo vas a entender, tu universidad es de altísima calidad y es gratuita, ¿no?
O más aún, por ejemplo, yo mismo fui beneficiado por una beca. A mí me pagaban por estudiar. Una cosa que en Europa eso pasa. En Estados Unidos es impensable, lo sabemos perfectamente bien, ¿no? O sea, es endeudarse. Entonces, ¿cómo va a tener bienestar si yo terminé mi carrera y ya debo, no sé, $500,000, qué sé yo? Y aparte un crédito para una casa a 30 años, entonces estoy pensando en todo lo que tengo que pagar y eso ya, solo pensarlo me genera estrés. Bueno, dice, claro, Finlandia es otro modelo de vida, etcétera. Entonces dicen, claro, quien tiene menos estrés puede tener otro ritmo de vida que le ayude a generar estos índices de felicidad. En fin, lo que estos sociólogos hablan es de la importancia de la familia como vínculo social, ¿sí? Como vínculo de lo social. Sin embargo, viene un punto de quiebre, ¿sí? A partir de los años 60 del siglo pasado, diferentes sociólogos y diferentes contextos y enfoques del pensamiento y teóricos vienen a hablar de un cambio en la sociedad. El año 68, ustedes sabrán, fue esencial para marcar un corte generacional y un corte en las tendencias sociopolíticas, económicas y culturales a nivel global. Viene lo que se llama un proceso de secularización, es decir, lo que en la filosofía y la sociología hablan de la caída de los metarrelatos, ¿no? Es decir, cierta desconfianza en aquellas instituciones que tradicionalmente habían sido investidas de autoridad. Desconfío del Estado, desconfío de la Iglesia o de las iglesias, desconfío de la escuela, ¿no? En tanto instituciones sociales. ¿Por qué? Porque siento que, bueno, algunos autores, Althusser, por ejemplo, ¿no? Decían porque no dejan de ser aparatos ideológicos que están configurando, ¿no? O moldeando ahí nuestra mentalidad. En fin, en este contexto empiezan a surgir muchas corrientes de pensamiento que van en contra de estos modelos sociales. Vienen los movimientos de la liberación sexual, toda la cuestión de los años 60, la moda de los hippies, toda esta onda hippie y demás. Y bueno, con todo esto viene esta como poner en duda a la familia como una institución que sea precisamente nuclear en la sociedad. Dicen, ¿cómo por qué? ¿No? Yo solito o con mis amigos nos la pasamos muy bien. Esta idea, esta expresión de que dice, pues a mi familia no la escojo, ¿no? Yo nazco en un contexto familiar y a mi familia, digamos, ahí nací y ahí crecí, pero a mis amigos los escojo yo, ¿no? Entonces, bajo esta premisa viene poner en duda lo que hasta hacía un momento veníamos diciendo que era nuclear, medular, importantísimo, ¿no? La familia como núcleo esencial de la sociedad. Viene el Estado también con esta idea de decir, no, es que el Estado te va a ofrecer todo para que tú solventes tus necesidades, educación, salud, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto va más o menos bien hasta que la idea del estado de bienestar y el estado benefactor se viene abajo. La ONU ha dicho, por ejemplo, en este momento que para 2050 en Europa va a haber 2.000 millones de personas mayores de 60 años. No hay Estado que sea capaz de sostener a una población tan grande, ¿sí? No hay Estado que sea capaz de solventar esta necesidad. Y entonces el Estado dice, caray, creo que necesitamos otra vez recuperar esta noción de familia como núcleo de la sociedad, porque si no, ¿quién va a cuidar a esta gente? No hay albergues, no hay asilos suficientes que puedan hacer frente a esta problemática. Y entonces, claro, la familia se vuelve otra vez o empieza a estar vista en el panorama, en el horizonte, como el lugar privilegiado para la cohesión y para la contención, ¿sí? En este caso de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque el Estado, que antes dijo que se iba a hacer cargo de todas nuestras necesidades, dice, ¿qué crees? Que no se va a poder, porque no hay recurso que alcance para eso. Entonces, en este contexto también de adversidad, pues viene la alza, por ejemplo,
en los divorcios y la disminución de las personas que quieren comprometerse en matrimonio, ¿no? Ya no digamos un matrimonio eclesiástico, ¿no? Por la iglesia y vestida de blanco y las flores. Ya no pensemos en esto, ¿no? Simplemente el hecho de evitar toda relación contractual que implica un matrimonio. Y entonces, por ejemplo, en la pandemia, en los años de pandemia, no sé si a ustedes quizá les tocó iniciar sus estudios en pandemia o no, ¿verdad? ¿Algunos de ustedes sí? Okay. En pandemia, bueno, sabemos todos, estábamos encerraditos, los que dábamos clase o teníamos clase lo hacíamos desde la pantalla, con todo lo que implicaba eso, a veces sin darnos cuenta de quién estaba ahí, porque con esto del derecho a la privacidad, pues no prendes tu cámara y quién sabe quién está ahí detrás, ¿no? Alguien está ahí. Gasper, quizá, no lo sé. Entonces, esta cuestión de en la pandemia, muchos matrimonios se vinieron abajo. Claro, porque no estaban acostumbrados a convivir todo el tiempo. Si salían a las 7 de la mañana y regresaban a las 8 de la noche a casa, no se veían más que el fin de semana, quizás, ¿no? Y entonces el aprender a cambiar los roles y aprender a compartir realmente el tiempo y el espacio cuando antes no se hacía, resultó problemático. Y a nivel mundial hubo un incremento importante en el número de divorcios y de suicidios también, de suicidios, de personas que, sobre todo de jóvenes, y quien más tuvo porcentaje de suicidios fue Japón, por esta ansiedad, ¿no? En la que estábamos situados en un contexto de pandemia. Ya no sé qué hice, sí. Ahí está estadísticas, ¿no? De los 10 países con mayor número de divorcios en el año 2020 al menos. Estados Unidos el más alto, Rusia, Alemania y bueno, de ahí descendiendo. Este es entonces el contexto en el que nos estábamos situando, ¿no? Sí, la familia muy importante, sí, pero hay ciertas cuestiones sociales que van atentando contra esta idea de la familia como núcleo de la sociedad, la familia como un pilar importante, incluso atentando contra estos enfoques sociológicos que hablan de esta capacidad de vinculación y funcional de la familia. El tamaño de los hogares disminuyendo importante, ¿no? De manera importante y alarmante. Pongo ahí dos casos, uno Italia. ¿Por qué Italia? Porque justo Italia, siendo un país de una tradición católica considerable, ¿no? En donde el matrimonio es importante, donde la familia es un valor importantísimo. Incluso nosotros lo podemos ver en las películas, ¿no? O en las series. Por ejemplo, bueno, ya para ustedes es un clásico ya, Los Soprano, ¿no? Esta serie importantísima que fue un hito porque marcó un cambio en la manera de producir una serie de televisión, un cambio en las cuestiones estéticas, en las cuestiones temáticas, etcétera, etcétera. Entonces, Los Sopranos se ve, por ejemplo, dentro de un contexto del mundo del gángster y demás, italiano, de la mafia italiana y demás, se ve cómo dentro incluso de ese contexto la familia es primordial, la familia es intocable, la familia es lo primero. Bueno, por eso pongo el caso de Italia, donde un país que valora tanto a la familia y que tiene una tradición católica importante, pues resulta que las familias actuales, ¿sí? Un tercio de ellas son solteras, no quieren tener hijos o no pueden tener hijos o ni siquiera se lo han planteado. México igual, ¿no? El 8.6% de los hogares son parejas sin hijos. Sí, estamos hablando sobre todo de parejas jóvenes de 25 o 40 años, o sea, 40 jovencísimos, ¿verdad? Claro está. Entonces, dicen que los 40 son los nuevos 30, entonces a mí me da un aliento y de consuelo que me hace respirar. Entonces, en este contexto un tanto desalentador, también hace un momento el doctor Macías nos hablaba de la anécdota del perrito en el carrito, ¿no? Es cierto. En México dicen que tienen perrijos, ¿no? Y hay lugares como muy trendy en Ciudad de México
ustedes saben que es una metrópoli importante, lugares como la Condesa, la Colonia Polanco, etcétera, que se han llenado de extranjeros, sobre todo a partir de la pandemia, y cuando se empieza a normalizar la cuestión del home office, mucha gente se queda a vivir ahí, porque viven en un lugar bastante bien, con unas rentas o un alquiler mucho más bajo de lo que costaría en Dinamarca, en Alemania o en Estados Unidos, y se quedan ahí. Y justo lo que más ve uno al andar en la calle, en esa colonia, al salir a pasear, son perros. Y por lo tanto hay que tener cuidado al pisar, ¿no? Entonces, sí. Tenemos que ir a la pausa, pero al regreso continuaremos escuchando al doctor Luis Gustavo Meléndez y su conferencia sobre la familia desde la economía y desde la doctrina social de la Iglesia. No se retiren, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Bienvenidos a este segundo segmento del programa Iglesia, Estado y Sociedad. En el día de hoy estamos escuchando una conferencia dictada recientemente en nuestra universidad por el doctor Luis Gustavo Meléndez del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana sobre la familia desde la economía y desde la doctrina social de la Iglesia. Así que sin más, los dejamos con el doctor Luis Gustavo Meléndez. En estas estadísticas del censo de Estados Unidos del 2021, justo el porcentaje más alto, como pueden ver ustedes ahí, es los hogares formados por marido y mujer, sin hijos, solamente parejas, ¿no? Sin hijos. Después ya viene con hijos propios, sin hijos, un solo familiar, ¿no? un solo familiar con hijos propios, un solo familiar sin hijos, etcétera, y así. Pero si ven, el porcentaje más alto, pues justo es el de las parejas que están casadas ciertamente o que viven juntas, son hogares, por lo tanto, pero que no tienen hijos. Por lo tanto, también esto va a ser un problema, ya no lo han dicho en intervenciones anteriores, va a ser un problema demográfico considerable, ¿sí? Entonces, este modelo utilitario de la familia que han abordado varios sociólogos, el que digan la importancia de que las familias funcionen bien. ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante? Porque esto produce beneficios para la sociedad. ¿Sí? La educación, esto es el gran debate en la escuela, ¿no? No sé, aquí me imagino que es lo mismo, pero en Europa, en México, por ejemplo, la cuestión de, en la escuela dicen, no, bueno, es que llegan de casa y claro, ya no vienen educados, los papás le lanzan la pelota a las escuelas porque dicen, es que ustedes tienen la responsabilidad para educarlos y para eso pagamos, ¿no? En el caso de la educación privada, pagamos para que los eduquen. Oye, cuando quieres regañar algo al pobre niño, llegan los papás, de hecho es una furia, ¿verdad? Yo te pago para que lo eduques, para que le enseñes, no para que me lo corrijas. Entonces, que alguien me explique. Usted me dice que lo eduque, usted me dice que no tiene tiempo, y entonces viene esta papa caliente, decimos, ¿no? Que nadie quiere quedarse con ella porque te queman las manos, y entonces dice, bueno, ¿quién va a educar? Y dicen los sociólogos, claro, al Estado le conviene que haya una familia establecida, más o menos bien establecida. ¿Por qué? Porque educa a los ciudadanos, ¿sí? Educa a los ciudadanos, porque está formando ya la próxima fuerza laboral, porque está también generando un sentido cívico, es decir, la educación básica, ¿no? De decir gracias, de dejar pasar a alguien, de abrir la puerta, que si esto no existe en casa, esto se ve clarísimo a la hora de andar en la calle, en el tráfico, ¿no? Nos abalanzamos y nadie deja pasar al otro, y, un griterío y una ahí caótico de la situación, ¿no? Claro, entonces si esto está relacionado, ¿no? Dicen los sociólogos y los psicólogos de lo social también. Entonces, dice, los niños que son un bien público, lo importante es que estén bien cuidados en sus casas porque entonces ese costo va a ser privado. Son los padres los que tendrán que gastar en esta formación. La mayoría de las veces, en muchos lugares, al menos en América Latina, entiendo que aquí es más o menos igual, o sea, se prefiere optar con un poco de sacrificio por una educación privada,
para que, en teoría, esté mejor formada esta persona. Por lo tanto, al optar por una educación privada, el Estado se siente liberado, porque dice, la familia sigue haciéndose cargo de la formación de esta persona, de este niño, ¿no? De esta criatura. Entonces, pero también es importante la familia, ¿por qué? Porque consume. El papel de la familia en la economía es importante, porque somos los primeros, el primer consumidor es la familia. Desde que nace un niño, bueno, se casan, desde planear una boda, desde cuando estás saliendo con alguien, simplemente el hecho de ir al cine, de llevar a cenar a tu pareja, eso ya implica un gasto, ¿no? Bueno, la familia genera consumo. Si la familia tiene hijos, el hijo va a ser definitivamente que la familia que los padres estén gastando en la crianza de este hijo, ¿no? Y justo estas elecciones de compra del día a día de la familia es lo que está moviendo a las economías. Nosotros lo sabemos, ustedes lo saben perfectamente bien por sus estudios, por lo que ven en clases. Las economías de los países, ¿quiénes sostienen y mueven las economías de los países? ¿Los grandes capitales? No necesariamente, nosotros. Comprando un café, pagando los servicios, comprando un coche, pidiendo un crédito para un automóvil, nosotros, ¿no? el común de los mortales, ¿verdad? Haciendo frente a nuestras necesidades del día a día, somos los que estamos moviendo la economía de los países, ¿sí? Entonces, la familia es importante en este contexto económico. ¿Por qué? Porque está incentivando la producción y justo el crecimiento de la economía. La familia es importante desde una perspectiva económica porque están formando, como decía hace un momento, la mano de obra, es decir, la fuerza laboral, ¿sí? Los que van a seguir moviendo la producción de las grandes empresas, ¿sí? Por eso es importante también para los países. En este momento a veces se les descontrola. China, por ejemplo, hace algunos años puso muy difíciles las cuestiones del cuidado de natalidad, ¿verdad? Se pusieron muy estrictos, que solamente podían tener un hijo, etcétera, etcétera. Y ahora están viendo que, bueno, mejor ya tengan más hijos, ¿no? Porque no nos vamos a dar abasto con toda la mano de obra que se necesita en este momento en la industria. Bueno, la familia es importante desde una perspectiva económica por el ahorro y la inversión, ¿sí? Ustedes saben que lo que uno puede llegar a tener en una cuenta bancaria, pues, tú lo dejas ahí haciendo un acto de fe en que ese dinero es tuyo, pero ya sabemos y la experiencia nos dice, en el 2008, la gran crisis, pues resulta que lo que tú creías que tenías, ya especularon con ese dinero, se perdió y nadie se va a hacer responsable de eso, ¿no? Entonces, ese dinero, tú crees que está ahí, pero bueno, el ahorro, el dinero que entre todos podemos tener en los bancos, ese es el dinero que también está moviéndose en el mundo, en las especulaciones del día a día de los mercados, y es lo que mueve las economías internacionales. Entonces, por eso también es importante que la familia haya una cultura del ahorro, una cultura del esfuerzo, etcétera, etcétera. Eso es importante en una dinámica de mercado también. Bueno, todo esto que en la intervención de la maestra Alejandra ya se nos hablaba con la importancia de este capital social, la familia como capital social, todo esto en el contexto, digamos, ya del cristianismo, en el contexto católico, el Papa Francisco, nos habla de la necesidad de cambiar esta narrativa. Hay que cambiar esa narrativa económica que se tiene de la familia. Esta idea de que la familia es un agente económico, para pensar más bien en la familia y en el bien común, ¿sí? Esto del bien común, ¿qué es el bien común? ¿Qué les viene a la mente con esta idea, con esta expresión, el bien común? Está dicho prácticamente en el título, ¿no?
Pues sí, la ayuda, sí, claro. ¿Qué más? ¿Sí? Un bien general, claro, sí, nomás le cambió el común por general, y claro, está el bien para todos, ¿no? Es decir, te va bien a ti, me va bien a mí. Entonces, procurar que todos estemos más o menos en una misma dinámica de que todos seamos favorecidos por ciertas dinámicas que tenemos en la vida social, ¿no? Pues justo un documento importantísimo que hay en una reunión de obispos que se llama Concilio Vaticano II, los años 60, en el documento Gaudium et Spes, ahí se especifica que el bien común es el conjunto de todas aquellas condiciones que promueven la igualdad de condiciones para una sociedad, ¿no? Para conseguir todos por igual el mismo grado de perfección. Bueno, el documento dice de perfección. ¿Cómo entenderlo nosotros ahora, no? Esta palabra de perfección. Bueno, el mismo grado de oportunidades, el mismo grado de crecimiento, el mismo grado de bienestar, que es una palabra que está ahora como también muy en boga. Entonces, hay que cambiar, dice el Papa Francisco, cambiar esta narrativa económica sobre la familia entendida como un agente meramente económico y vinculante, para entenderla como la familia comprometida con el bien común, ¿sí? Y esto se logrará únicamente, dice Juan Pablo II en la Familiares Consorcio, nos decía, cuando entendemos la familia como una dinámica que se vive al interior como comunión, como participación en la vida diaria, preocupados, lo que decía nuestro compañero hace un momento, ¿no? Preocupados de que en el día a día no estemos ciegos a la necesidad de mi vecino, a la necesidad de quien vive conmigo, ¿no? No cerrar los ojos ante esa realidad. Por eso va a decir Francisco, es necesario pasar de esta idea de iglesia doméstica a una iglesia que está inserta en la casa común. No porque dejemos atrás la idea de la casa doméstica, de la iglesia doméstica, no, porque es importantísima, Lumen Gentium, que es un documento importantísimo dentro de una constitución dogmática en el Vaticano II, nos habla de esto de iglesia doméstica. ¿Y por qué? ¿Qué es una iglesia doméstica? Dice, la familia es iglesia doméstica, decía este documento, en tanto que hace patente la naturaleza comunitaria de una familia que es también imagen de una iglesia, o viceversa, de una iglesia que es familia, que es cuerpo, ¿no? Cuerpo místico, porque somos familia de Dios también. Bueno, este mismo concilio en la Gaudium et Spes dirá lo que decía hace un momento al inicio, la familia entendida como la escuela del más rico humanismo. ¿Qué querrá decir esto de la familia como la escuela del más rico humanismo? Porque los valores esenciales, digamos, se viven y se enseñan, se viven desde casa. Lo que decíamos hace un momento, desde el hecho de ser agradecido, desde el hecho de pedir por favor algo, de dar un saludo en la mañana cuando nos vemos, este tipo de cosas van creando un clima distinto, nos van habituando a algo, ¿sí? La gratitud, la paciencia, vaya que hay que ser pacientes en familia, ¿no? Quienes tenemos hermanas o hermanos, sabemos lo que es ser paciente, lo que es fomentar la paciencia. También entender lo que implica el amar incondicionalmente a los otros, aún en aquellos momentos en que nos pueden desesperar, o nosotros desesperar a nuestros padres, o nuestros padres desesperarnos a nosotros, porque es que no me entiendes, o sea, porque claro, tenemos perspectivas distintas, formas de entender la vida distintas, lo cual es normal. Pero es justo en un entorno familiar de cordialidad, es decir, donde hay relaciones desde el corazón, ¿sí? En donde aprendemos a vivir y a fomentar en nosotros y a entender lo que es este amor comprensivo, este amor que es paciente, este amor que dice, ¿cómo me desesperas, pero cómo te quiero, ¿no? O sea, a un mismo tiempo. Entonces, esto es lo importante. Por eso dice aquí la Gaudium et Spes que la familia es la escuela del más rico humanismo, porque ahí aprendemos estos valores, ahí aprendemos
a relacionarnos y a valorar estas relaciones, estas virtudes humanas, sí, que son cristianas, ¿no? Estas virtudes se aprenden ahí. Por eso la familia va a ser tan importante o es tan importante. En esta idea entonces del Papa Francisco que les decía, que nos invita a no quedarnos solamente en una idea de lo doméstico, sino abrirnos a la casa común, es decir, entender que no soy solamente familia en el interior de mi pequeño núcleo, con mis padres, mis hermanos, ¿no? Sino que somos familia con otros también. Somos familia con otros. Por eso, abrirnos a la casa común. Hay dos elementos, ya se habló hace un momento y no voy a ahondar mucho en ello. Hay dos ideas que Francisco pues menciona y promueve. Dos líneas de acción muy concretas. Una, el Pacto Mundial de la Familia, de la cual ya se habló, que es esta exhortación, esta invitación para que los institutos de investigación, las universidades, trabajen en conjunto con otras entidades para analizar, para comprender y para dar propuestas de acción ante la situación que está en este momento imperando en el mundo y cuál es el papel de la familia en este contexto que es ciertamente complejo, ¿no? Entonces, una es el Pacto Mundial de la Familia y la otra es la propuesta de lo que se llama la Economy of Francesco, que es la economía de Francisco, que opta por modelos alternativos económicos, ¿sí? Cuando Francisco nos habla de ello, está pensando en otro principio importantísimo de la doctrina social de la Iglesia. Si hace un momento hablábamos del bien común, aquí entra otro principio importante que es el de la distribución universal de los bienes. En este momento, el 1% de la población mundial, el 1% de la población mundial, tiene o conjunta el 63% de la riqueza, el 1% de la población mundial, o sea, el club de Toby, 10 personas, ¿no? Vamos a ver, el 1%, y tienen el 63% de la riqueza. Elon Musk, Bill Gates, el mexicano, mi paisano, ganas tengo, ¿verdad? Que fuera mi tío o algo así, ¿cómo se llama? Slim, Carlos Slim, etcétera, etcétera. Estos señores, Amancio Ortega en España, estos señores, el esposo de Salma Hayek, que no me acuerdo cómo se llama, un francés, todas estas personas son los que acumulan el 63% de la riqueza. Eso evidentemente no nos está hablando de una distribución universal equitativa de los bienes, definitivamente. Y entonces el Papa Francisco, preocupado por eso, dice, oigan, hay que pensar bien esto de la distribución, ¿no? Porque no puede ser posible que el éxito y el progreso de unos pocos sea el yugo y el obstáculo de una inmensa mayoría, ¿sí? No puede ser que el éxito de unos pocos dependa de jornadas laborales intensas y de sueldos raquíticos de una inmensa mayoría, ¿sí? Eso no es posible. Ustedes seguramente lo saben, durante la pandemia la riqueza de Elon Musk incrementó considerablemente a causa de Amazon, ¿sí? Claro, como estábamos encerrados, ¿qué hacíamos? ¿No? Pedirlo por Amazon, ¿no? Todo. Yo me incluyo, yo colaboré con algunos dólares a su riqueza. Me quedé yo más pobre y él más rico, pero bueno. Claro, porque todo lo pedíamos para que nos llegara allá a casa. Y eso es un índice justo un indicador que dice Francisco, cuidado, tenemos que poner atención a que los modelos económicos pongan a la persona en el centro, no para oprimirla, sino para elevarla, para darle su lugar. De lo contrario, estos modelos económicos van
van a tronar, porque entonces ya no va a haber quien pueda consumir, ¿no? Esto, por eso se está replanteando mucho esta cuestión del capitalismo, ¿no? Por eso Francisco dice, la familia no tiene que entenderse ya como una entidad cerrada en sí misma, sino que tiene que estar abierta, tiene que salir de sí, tiene que ser capaz de ser un punto de encuentro, ¿sí?, entre lo público y lo privado, ciertamente. Por eso tiene que estar abierta y ver por el otro. Pero para poder ver por el otro, pues tenemos que empezar a vernos entre nosotros en el interior de nuestras propias casas, de nuestros hogares, de nuestras familias. Por eso habla de la importancia de tener solidaridad con los más pobres, ¿sí?, de ser solidarios y ser cuidadosos de la creación en la que estamos insertos, del mundo en el que estamos insertos, porque nos lo estamos acabando. Y eso es cierto. Hay una crisis, lo que sigue es los problemas de agua, ¿no? Una crisis tremenda de sequías impresionantes en todos lados. En Ciudad de México, si en mayo no comienza a llover como de ordinario debería de ser, hacia finales de junio ya dijeron tendremos problemas severos en la distribución de agua. No habrá agua. Una ciudad de 22 millones de habitantes sin agua. Imagínense ustedes, no hay. Entonces, nos estamos acabando el mundo y dice Francisco, oigan, alguien tiene que poner atención en esto, ¿no? La famosa Agenda 2030, con sus bemoles y sus cosas buenas y unas no tanto, no se ha cumplido. No se ha cumplido. No hay país que haya logrado bajar las emisiones de carbono al nivel o al grado que se comprometieron a hacerlo. No existe. Entonces, seguimos en este problema, estancados. La promoción del bien común está ni siquiera a medias, está en pañales. Y el Papa Francisco recuerda la idea de la vocación de la familia. Dice, sí, ciertamente, perdón, es que yo me sentía como si estuviera en clase y alguien estaba levantando la mano y yo, sí, dime, no. Dice Francisco, la vocación de la familia. ¿Cuál es la vocación de la familia? Dice, no solamente, como lo dice la Gaudium et Spes, no es solamente el amor de la pareja, la procreación y la educación de la prole. Dice, claro, eso es importantísimo, pero no solo eso, sino también lo que sigue, un pasito más, dice. La familia también tiene que involucrarse en poder sostener la vida social en otros aspectos culturales, políticos, económicos. Por eso a Francisco le ha gustado hablar de otros capitales, no solo del capital social, sino también del capital cultural, como otros sociólogos lo han hecho, ¿no? Pierre Bourdieu, por ejemplo, habla del capital social, del capital cultural, del capital simbólico, etcétera, etcétera. Y aparte, Francisco habla de uno importantísimo, el capital espiritual, del cual hablaremos más adelante. Pero bueno, lo que nos dice el llamado, la vocación, el llamado es a poder generar vínculos con otras instituciones para buscar soluciones juntos. Y aquí es donde les decía al inicio, como amenaza, que iba a entrar ya me están censurando, que iba a entrar mi beta sistemática, de teólogo sistemático, ¿no? Volver a las fuentes, a la identidad de la familia. ¿Qué es la imago Dei? ¿Qué es una imagen? Esto ustedes algunos reconocerán ahí, Magritte, ¿no? Presente. ¿Qué es una imagen? Esto a mí me encanta, ¿no, Magritte? Esto no es una pipa. ¿Y entonces qué es? ¿No? ¿Qué es una imagen? Y podemos decir, es una representación. Bueno, no, Gadamer nos diría que no necesariamente no es una representación. La imagen, y aquí sigo a uno de mis profesores, Alois Haas, no es otra cosa sino la actualización de la presencia. Entonces, ¿qué presencia es la que tenemos que actualizar al interior de nuestras familias? La que nos dice la antropología fundamental, la antropología teológica, la del ser imagen de Dios, imago Dei. Me voy a brincar esto para ir a esta parte. El sínodo de los obispos sobre la familia y otros documentos magisteriales hablan de la importancia de tener la imagen trinitaria del cristianismo como un modelo de familia. Es decir,
la imagen de la relación en gratuidad, la imagen de la relación de amor. Ese es Rothko, mi beta estética sale también más Rothko en los Seagram's Murals. Los griegos, cuando hablaban de la Trinidad, de las personas en la Trinidad, utilizaban un concepto que era la hipóstasis. Hipóstasis como lo propio y constitutivo de algo, ¿no? Lo propio y constitutivo del Padre, del Hijo, del Espíritu. Bueno, ¿qué es lo propio y constitutivo de la familia? La fundamentación, el estar fundamentada en el amor y en la donación. El donarse, ¿no? Que nos hablaban, el donarse, que nos hablaban hace un momento. Lo propio de la familia es vivir sustentados en amor y relaciones de amor, de donación, de gratuidad, ¿no? Lo propio de la familia, al igual que en la imagen trinitaria, es la unidad en la diferencia. Entender que somos distintos, que pensamos diferente, que tenemos formas distintas de ver la vida y de hacernos cargo de nuestra propia vida. Nuestra forma de hacernos cargo es diferente a la de nuestros padres, muy diferente a la de nuestros abuelos, pero tenemos que aprender a respetar y a asumir que esta diferencia, ¿sí?, no anula la unidad, sino que debe intensificar la unidad en el amor que tenemos. Unidad y diferencia. Un místico, filósofo, teólogo del siglo XIII, Ramón Llull, decía que en todo amor no puede haber concordancia sin la diferencia. Concordancia, es decir, estar al unísono los corazones, ¿no?, sin la diferencia. Unidad y diferencia, esto es la Trinidad también. Diferencia de personas, pero unidad de una sustancia común, la vida divina. Entonces, la pedagogía de la imagen, ¿no?, de la Trinidad. Para los latinos, si para los griegos era hipóstasis, los latinos hablaban de persona. Y persona, por eso la imagen, viene también del griego prosopon, que tiene otra vez las etimologías, ¿verdad?, que es una máscara. Pero no se trata de jugar roles en la familia, no es solo eso, ¿no?, las máscaras del teatro griego para poder jugar roles, ¿no? Hay un texto maravilloso, Joseph Ratzinger, del concepto de persona en la teología se llama, en donde justo hace esta alusión. La máscara lo que facilita era la sonoridad, la acústica a la hora del hablar. Y entonces el prosopon, el persona, en latín sería entonces, esta idea del griego, perdón, persona sería un rostro que me habla. La familia somos una comunión de personas también. Pero hay que estar atentos a ese rostro que me habla, capaces de escuchar y también capaces de hablar, de decir lo que siento, de decir qué es lo que falta, lo que me falta. Quizá me falta una caricia, quizá me falta un buenos días, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo estás, mamá? Quizá nos falta eso, lo más mínimo, una palabra, pero para eso hay que entender que somos personas en relación, son rostros que me hablan y que tengo que escuchar. Ya voy. Ser persona, saber habitar con y en comunidad, ¿sí? Así como en la Trinidad hablamos de relaciones, de paternidad, de filiación, de expiración, esto no es clase de teología, ¿verdad? En la familia también tenemos relaciones de amor, de reciprocidad, de paternidad, de filiación también, ¿sí? Por lo tanto, es importante revivir esta idea que fue importantísima en los padres griegos de la perijoresis, ¿no? Danzar, como bailar abrazados, ¿no? Es como la imagen más palpable de lo que es la perijoresis. Es un alrededor, ¿no? Y danzar alrededor, bailar alrededor. Bueno, tenemos que aprender a bailar entre nosotros, no nosotros, ¿verdad? En nuestras casas, en nuestros hogares, aprender a vivir en la dinámica de esta relación con otra persona. La danza entonces implica, ay Dios, me la brinqué porque ya me están diciendo que ya tengo que acabar. Entonces, esta dimensión pericorética de la familia, ir al encuentro de los que amamos,
Aprender a hablar y aprender a escuchar. Aprender a decir lo que siento, lo que requiero, pero también escuchar lo que el otro quiere y me tiene que decir a mí también. El camino no es fácil, supone cicatrices. Hablar, escuchar, dialogar no es tan sencillo, es complicado, pero es necesario, es esencial. Con esto termino ya, con estos versos de un poeta mexicano, Javier Sicilia, que dice que esta idea de ir al encuentro del otro, y cómo en ese otro, en ese rostro cotidiano, puedo encontrar el rostro de la divinidad, del amor, de la trascendencia, lo absoluto. No es distinto buscar al Dios que de pronto encontrarlo en los rasgos amados. Tan cercano estaba, tan próximo a nosotros, que pasamos ante Él sin darnos cuenta, como si solo el Dios habitara en el cosmos, en el nocturno espanto de una revelación, donde no hay pausa alguna, sino el terror del ser inabarcable. Pero el Dios está allí, bajo el velo de un rostro, sometido a sus rasgos, disipado del caos, y un día descubrimos, en la exacta mirada de unos ojos que nos miran de lejos, su inacible presencia. Muchas gracias. Muy pertinente la conferencia que acabamos de escuchar, la presentación del doctor Luis Gustavo Meléndez para la familia en este tiempo que estamos viviendo, en esta época de cambio, en este cambio de época, como muy bien nos ha dicho el Papa Francisco. Esperamos que haya sido de su agrado la conferencia que acaban de escuchar y que les haya servido para tener una mejor perspectiva de la importancia de la familia para la economía, para la sociedad, y por qué la familia es la célula básica de la sociedad y un eje importante en la doctrina social católica. No tenemos tiempo para más, despedimos el programa y los esperamos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Que tengan muy buen día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.